Hanán y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: porque ¿dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú verás en aquel día cuando tú irás metiendo del aposento en aposento para esconderte. Una de las cosas que los demonios hacen y han hecho desde el inicio de la humanidad es engañar, mentir. Ellos son expertos en el engaño, expertos en la mentira, expertos en tratar de desviar al ser humano de los caminos del Señor, expertos en construir mentiras que parezcan verdad. En este caso vemos aquí que existe el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, el espíritu que desvía. Y muchas veces ese espíritu opera fuera y dentro de las iglesias. Fuera de las iglesias opera para tratar de alejar a la gente de Dios. Ese espíritu le dice a la gente que no busque a Dios, que las cosas de Dios son para gente ignorante, que ellos tienen demasiada inteligencia para estar en estas cosas que parecen superstición. Ese espíritu de engaño inventa argumentos, inventa mentiras y todas clases de excusas y justificaciones para que la gente siga en su pecado y para que la gente siga en su maldad. Dentro de la iglesia, el espíritu de engaño también opera. Yo recuerdo varios casos de grupos de personas que se fueron supuestamente a orar o a retirar. Por eso hay que tener mucho cuidado con los grupos en casa, con las personas que dicen: yo a la iglesia no voy, yo oro en casa, yo no me reúno en casa, yo profetizo en mi casa, yo todo lo hago en mi casa, yo no voy para ningún otro lado porque estoy simplemente en una situación en la que quiero permanecer aquí, y todos los que vengan nada más nos reunimos aquí, nosotros oramos aquí, hacemos todo aquí. Ha habido casos, por ejemplo, de una hermana que sacó un grupo de hermanos supuestamente a orar y a ayunar, y cuando fueron a orar y a ayunar y supuestamente a buscar de Dios, se le aparece un ángel, y el ángel le dice a esta hermana: mira que te voy a dar una revelación. Tenemos que entender claro que las revelaciones tal como dicen o como están en las escrituras no existen. La revelación última terminó con Apocalipsis. Lo que Dios hace con nosotros es iluminarnos su palabra, lo que ya está revelado. Dios nos ilumina lo que está ya escrito en su palabra, que nos hace entender. Entonces le dice a esta hermana: Dios me ha mandado decirte que tú eres el Hijo encarnado. Tú eres la segunda persona de la Trinidad. Tú eres Dios con nosotros. Y esta hermana, en vez de reprender al diablo, en vez de decir: te reprendo, Satanás, en vez de poner la doctrina bíblica en primero, ella puso la revelación que ella había tenido falsa de primer lugar. Y fue a la iglesia con esta revelación. Obviamente, esta hermana fue lanzada afuera. La pusieron en disciplina y dijo: hermano, usted está fuera de orden. ¿Cómo usted pretende que nosotros vamos a creer eso? Ella cogió y se fue. Y al igual que Satanás, se llevó un grupito de hermanos con ella que creyeron eso. Y así comenzó la iglesia de los Micas. Después se proclamó el Padre, se proclamó el Espíritu Santo. El engaño dentro de las iglesias. Por allá en Corea del Sur hay una que dice que ella es la diosa madre. Ella es la diosa madre. Y otro chico que murió, otro coreano que murió hace varios años, supuestamente era Jesús el encarnado, que supuestamente después murió nuevamente. Y hay gente que cree a estos espíritus engañadores, a estos espíritus de mentira por todo el mundo, porque no han
lamentablemente no hay convicción de eso, pero la escuela dominical es importantísimo. Porque Satanás es sumamente astuto. Satanás es sumamente inteligente y conoce esto. No con la revelación que da el Espíritu de Dios, que es la verdadera, pero Él conoce. Y si Él puede tergiversar, torcer las Escrituras, Él lo va a hacer. La palabra de Dios nos habla que la fecha del día y la hora acerca de la venida del Señor nadie sabe, pero siempre sale por allí, ha salido en la historia de la humanidad, hombres y mujeres que dicen que Dios le ha revelado fecha contraviniendo la palabra. Espíritus engañadores, espíritus de engaño, espíritus de mentira. Ahora, acá en el caso de Acab, este espíritu iba a ser enviado para inducirlo a hacer algo que no era la voluntad de Dios. Estos espíritus engañadores, estos demonios, ellos están para inducir a las personas a hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Y generalmente esas personas que son inducidas andan en desobediencia. Lamentablemente es así. Acá quería escuchar voz de Dios. Acá que se había casado con la misma hija del diablo, una misma hija de Lucifer, que había instaurado en el pueblo de Dios lo que es la adoración a Baal, y había desplazado la adoración a Jehová, y había mandado perseguir a los profetas de Dios verdaderos y los había mandado a matar. Él, ese mismo Acab, quería que Dios le hablara cosas buenas, quería que Dios le profetizara lo bueno. ¿Y cuánta gente no anda en desobediencia delante del Señor y quiere que Dios le hable bien? Es más, están haciendo lo que no es agradable a Dios y siempre la voz que escuchan es: tú estás bien, los demás están mal. Lo que pasa es que ellos no son siervos de Dios como tú. Tú estás en lo correcto. Lo que pasa es que ellos no te comprenden. Y piensan que están escuchando la voz de Dios, porque no escuchan una voz de corrección. Nunca escuchan una voz que le corrija. Generalmente, muy pocas veces tú escuchas gente diciendo: yo estaba haciendo mal, y yo escuché una voz que me dijo: para ahí, estás en lo malo. No. Generalmente la voz que escuchas siempre es: tú estás bien, sigue adelante como vas. Tú eres un siervo de Dios, tú eres una sierva de Dios. Cuando están bien mal, ese es el caso de acá. Él no quería escuchar la voz de Dios. Y cuando tú no quieres escuchar la voz de Dios, cuando tú andas en desobediencia, entonces Dios permite un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, un espíritu que te induce a hacer lo malo. ¿Cuántos no hay por allí? Es que Dios me habló. Yo no puedo seguir más con esa mujer. Yo no puedo seguir más con ese hombre. Dios sí me comprende. Pasando por encima de lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy mal. Mira todo lo que yo estoy haciendo para Dios. Yo oro, yo profetizo, yo evangelizo, yo hago, pero estás en adulterio. Estás haciendo lo malo, pero no escuchas, no puedes oír. Todo lo que escuchas es bueno. Entonces acá le pasó lo mismo, pues. Como él no quería oír la voz de Dios, Dios le permitió un espíritu de mentira en todos sus profetas. Y los profetas, ¿qué le decían? Vaya acá a hacer lo mismo, a la batalla. Dios va a estar contigo. Él te va a dar la victoria. Tú vas a ver que tú vas a regresar con bien. Tú vas a ver que todo te va a salir bien acá. Ve con Dios acá. Pero lamentablemente, hermanos, aunque el espíritu de mentira quiera operar en los hijos de desobediencia, en aquellos que quieran hacer lo malo fuera y dentro de la iglesia, Dios tiene su Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y que siempre revela
y muestra, ilumina, que es la palabra correcta, la verdad a aquellos que buscan la verdad de Dios. Así que el enemigo es experto en inducir a las personas a hacer lo que no le agrada a Dios y a justificarlo como si fuera de Dios. Ah, no, yo voy a hacerlo, pero es que Dios me comprende. Ah, no, que yo voy a hacer esto o aquello que va en contra de lo que Dios dice y enseña, pero es que Dios me habló. Dios me profetizó que yo estoy bien y soy una sierva de Dios y soy un siervo del Señor. Así que yo estoy bien. Y yo voy a seguir con ese tipo de actitud mientras Dios no me pare. Amén. Pero llegó el momento en que Dios reveló su verdadera voluntad. Y con todo y eso, Acab se fue por su camino a hacer lo que le dio la gana y que yo conocemos el desenlace. Otra cosa que podemos sacar de este versículo y que nosotros debemos entender es que la Biblia nos dice a nosotros, creo que es en segunda de Timoteo, capítulo 2, que nosotros debemos orar por nuestras autoridades, por aquellos que están en eminencia, por aquellos que están en puestos de jerarquía en el lugar donde nosotros vivimos, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Por qué Dios dice esto? Porque aquí, en Primero de Reyes 22, podemos ver claramente que este líder, que este rey, que en los días de hoy podemos traducir presidente, que esta persona estaba siendo inducida por un espíritu de engaño, por un espíritu demoníaco. Y si la iglesia no ora, dicho sea de paso, por nuestros gobernantes, por el presidente que ahora ha sido electo, por aquellos que están en eminencia, por los gobernadores, por los alcaldes, por los representantes, por los diputados y por todos los que tienen injerencia en decidir el destino de un país, nosotros entonces vamos a estar dejando el campo libre a que Satanás sea el que nos induzca a hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios, como estamos viendo en muchos países. Entonces puede ser que entendamos que nosotros tenemos que orar por estas personas para que sea el Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos induzca, el que nos mueva, el que nos, por decirlo así, los dirija a hacer cosas, a hacer planes que estén dentro de la voluntad de Dios. Porque si no lo hacemos, entonces hay una contraparte que también va a hacer su parte para que las cosas que se aprueben, que se digan, que se hagan, vayan en contra de la voluntad de Dios y no podemos vivir quieta y reposadamente. Tenemos que tener esas cosas en cuenta, hermanos y hermanas. Entonces, vimos como primer punto que los demonios saben engañar, saben levantar argumentos de mentira y de engaño, saben dar supuestas revelaciones de Dios que supuestamente pareciera que tuviera Dios allí, que fuera la gloria de Dios, pero que no son de Dios. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y pedirle al Señor que le dé a nuestras vidas y a la iglesia el don de discernimiento de espíritu, que no tiene nada que ver con lo natural, sino que es un don sobrenatural para uno poder percibir el ambiente espiritual. Hoy